con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Hoy concluyó la presentación de prueba pericial y testimonial de la Fiscalía en el caso Zingue. Se espera que la audiencia se extienda por al menos 3 días más, pues resta que los abogados de los 15 procesados presenten sus pruebas de descargo. Con la presentación de la prueba documental de Fiscalía arrancó el 5º día de audiencia de juicio por el delito de peculado relacionado con la exploración y explotación del campo petrolero Zingue. Durante estos días de diligencia en la sala de la Corte Nacional se pudo escuchar a 12 testigos y 2 peritos de Fiscalía, aunque coincidieron en señalar que hubo un presunto perjuicio para el Estado ecuatoriano de $28,5 millones por las operaciones en el campo. La defensa cuestiona su credibilidad y experiencia para hacer este tipo de aseveraciones. Más bien han sido desacreditados en su gran mayoría porque no tienen el conocimiento o no han sido coherentes con lo que han afirmado. Incluso señalan que a pesar de que las reservas se deben calcular de acuerdo a los barriles probados, uno de los expertos afirmó frente al tribunal haber calculado la capacidad de acuerdo a apreciaciones. Dijo que simplemente a ojo de buen cubero él creía que había bastantes reservas. Entonces ha sido muy débil la prueba de la Fiscalía. Entonces yo creo que solo con esto ya el tribunal tendría que ratificar el estado de inocencia. Es evidente que no tiene los conocimientos ni la experticia necesaria para poder tratar un tema tan importante como es una negociación petrolera. Entre los 15 procesados figura el ex vicepresidente Jorge Glass, el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yanuseli y el exministro de Hidrocarburos Wilson Pastor. Fiscalía los acusa de haber facilitado la adjudicación del contrato del campo al consorcio DGC con una tarifa por barril de $33,50. Según la Contraloría General, el consorcio logró la extracción de 244,71% de las reservas previstas para 20 años en 3 años y medio. A partir del día lunes iniciará la presentación de prueba testimonial, pericial y documental de los abogados defensores de los 15 procesados en este caso. Se estima que esta audiencia se extienda por al menos 3 días más. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, quien es acusada por el uso de bombas lacrimógenas por parte de la policía en las protestas de octubre anterior. El 5 de noviembre habrá un informe final. Los legisladores conocieron la calificación de la solicitud de enjuiciamiento político de María Paula Romo, aprobada por el CADE el pasado 8 de septiembre. En ese documento se señala un supuesto incumplimiento de funciones en las protestas de octubre de 2019, cuando la policía usó bombas lacrimógenas presumiblemente caducadas. Que hay que evitar que se usen este tipo de pretextos para un enfrentamiento político, porque al final del día, por el pretexto para atacarme a mí en mi calidad de ministra de Gobierno, pueden terminar mandando un mensaje muy peligroso para la Policía Nacional. La mesa de fiscalización calificó el trámite y con esto se da inicio al tratamiento de la solicitud. Deberíamos solicitar que se incluya todos los elementos. Sin baña se refiere al documento que presentaron los interpelantes 2 días después de calificada la solicitud de juicio político y que es la resolución del Pleno de la Asamblea sobre denuncias de corrupción en hospitales que involucran a ex legisladores. Pero eso no envió el presidente de la Asamblea a la comisión. O se le ha pasado o por disciplina no lo ha enviado. Que la causal sigue siendo la misma. Los hechos al torno de esa causal han ido variando. Hay un expediente enviado desde la presidencia y creo que en principio, reitero, es lo que tenemos que acogernos. La comisión también aprobó el cronograma de actividades y se espera que los interpelantes presenten sus pruebas el próximo lunes y la ministra Romo se defiende el 31 de octubre. Antes de clausurar la sesión, los legisladores rechazaron el pedido de la ministra de que el juicio se realice de forma presencial. Actitud imprudente y sobre todo equivocada. Las sesiones continuarán en modalidad virtual y esperan tener listo el informe final sobre este caso el 5 de noviembre. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y el Legislativo avanza en la elaboración de la ley de extinción de dominio con la activa participación de instituciones relacionadas con la función judicial. Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia presentaron sus propuestas respecto de una ley que promete debilitar las estructuras económicas criminales.
que el Estado está en la obligación de garantizar la propiedad de los bienes obtenidos lícitamente y no el patrimonio engrosado a través del cometimiento de delitos. Es en lo que coinciden quienes han aportado a la llamada Ley de Extinción de Dominio, que espera llegar al segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. En su aporte ante la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo, la fiscal general Diana Salazar no quiere dejar cabos sueltos en una ley que se espera desde hace varios años, que nadie deberá beneficiarse de sus acciones ilícitas y la acción de la ley debe aplicarse directamente a los bienes. Lo importante es establecer el nexo entre el bien y la acción ilícita. Se intenta construir una ley que evite la impunidad, una ley sin espacio para burlarla. Y llevarlas al proyecto para que tenga la contundencia. Queremos una ley que tenga dientes. Si queremos hacerlo bien. Desde la Fiscalía se concluye que la Ley de Extinción de Dominio se centra en la presunción de buena fe, que será una herramienta eficaz de política criminal, que busca el debilitamiento de la estructura económica de organizaciones criminales. No obstante, la Fiscalía no cuenta con el presupuesto para la creación de unidades especializadas. A la par se ha sugerido el uso que el Estado deberá dar a los bienes que, producto de esta ley, lleguen a su poder. Buscar el mecanismo para que estos bienes, una vez que ingresan a las arcas del Estado, no se diluyan. Se debería también señalar ese porcentaje que se debe destinar para fortalecer la lucha contra la corrupción. Coincidente criterio con el de la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, quien por estos días también se sumó a los aportes. Cree que hay que ser específicos sobre el uso estatal de esos bienes. Se sugiere que el artículo 2 exprese lo siguiente: extinguir el dominio de los bienes de origen o destino ilícito o injustificado y transferirlo a favor del Estado, cuya posesión y administración estará a cargo de este de acuerdo con las reglas previstas en la presente ley. Una ley necesaria y urgente en medio de una interminable lista de casos de corrupción con millones de dólares mal habidos. Son varias las instituciones que le han puesto interés, con excepción del Consejo de la Judicatura, que no asistió a la comisión legislativa, ni con su titular, ni con su delegado. Nosotros no vamos a ajustarnos al tiempo de ellos, que es cuando quieran. Habría que averiguar qué sucedió con el señor director de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura. No hubo aportes, pero la elaboración de esta norma continúa. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Partiendo de un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, la Fiscalía investiga un contrato de más de $1 millón para la adquisición de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil. Mientras tanto, los afiliados continúan denunciando la falta de medicamentos. Frecuentes se han vuelto ya las visitas de la Fiscalía y de la Policía al Teodoro Maldonado Carbo. Frecuente también la atención de la prensa a lo que ocurre, a lo que sigue ocurriendo tras el enrejado de esta casa de salud. Y es que hace aproximadamente 12 días la Contraloría General del Estado emitió un informe con indicios de responsabilidad penal en torno a un contrato de más de $1 millón firmado en 2018. En la cual se determina un presunto sobreprecio. Es este sobreprecio que la Fiscalía, en base a sus facultades, debe determinar si existe o no. Para ello ya se ha designado un perito en contratación pública, así como un perito contable, que serán los encargados si es que de determinar si existió o no sobreprecios sobre este contrato que supera $1 millón. A través de un proceso de subasta inversa se adquirieron insumos para el área de terapia respiratoria de esta casa de salud. Se investiga un presunto peculado. Según Contraloría, habría al menos 4 responsables, varios de los que continuarían aún trabajando e incluso teniendo cargos directivos en este hospital. La Fiscalía, en base a sus facultades investigativas, puede abrirse un poco más a efecto de determinar si existen solo a 4 personas que ellos identifican o puede limitarse a muchas más personas que puedan haber participado. Este viernes, Fiscalía y unidades investigativas de la policía recabaron evidencia en torno al caso que aún se encuentra en indagación previa. Otro proceso más. Frecuente además son las quejas de los afiliados en torno a la escasez de medicamentos en las farmacias. Algunos los han podido conseguir después de varios intentos. Pese a los ofrecimientos, otros con enfermedades catastróficas, no. Pero las recetas anteriores a mi esposo no le han dado, es diabético, no le han dado ni siquiera las descartables. Uno ve que es diabético, se pone insulina, ni eso le ha dado el seguro. Mi esposo es jubilado y él necesita la medicina para su cáncer
y ya me tienen como 2 meses haciéndome venir y no tengo la medicina. Y así transcurrió un día bastante parecido a otros en el Teodoro Maldonado Carbo. Entre nuevas investigaciones y los mismos reclamos, solicitamos una versión de parte de las autoridades de esta casa de salud. Continuamos a la espera. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Denuncian corrupción en la agencia encargada de controlar la calidad de los servicios de salud, entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública. En un audio se escucha quién sería una autoridad ofreciendo un puesto de trabajo a cambio de aportes. Se trata de la agencia encargada de vigilar la calidad del servicio de salud que nos ofrecen clínicas y subcentros públicos y privados. Aquella que incluso emite permisos de funcionamiento para, por ejemplo, clínicas de rehabilitación. En las manos del ACES, organismo adscrito al Ministerio de Salud, está la calidad del servicio sanitario que recibimos. Pero hoy esa agencia es señalada por actos de corrupción. Según una denuncia en Fiscalía, se ofertan puestos de importancia a cambio de aportes económicos. En un audio se escucha quién sería el comisario del ACES en Guayas Rural. Ofrecer el puesto de delegado provincial en Guayas en esa zona. Claro, la condición es que de los $1.000 entras y cuando ya estés adentro aportar un mensual, así, pero no de tu dinero, sino de lo que se sacan a los establecimientos. E incluso la autoridad le explica que recuperará su dinero a través de coimas. Un establecimiento $1.000, $2.000, $3.000, así. Y diario ese man se lleva eso. Pero tú sabes que esa vaina en 3, 4 permisos de establecimientos o pepas que tú des, recuperas esa vaina rapidito. En la conversación incluso se dice que quieren a alguien con experiencia, porque no tienen mucho tiempo para, a través de las coimas, reunir los aportes para la campaña. Nosotros los mantenemos en el puesto ya hasta diciembre. Y si es posible hasta febrero. Este médico especialista en salud pública fue quien recibió la oferta y estuvo dispuesto a denunciar. Es inaudito que se esté llevando a cabo estas prácticas. Según lo que se habla quizás de una presunta estructura. No es solamente de esta persona que estuviera haciendo algo por su propia cuenta, sino que habla de que están involucradas otras personas. Por eso es que la denuncia no se hace únicamente contra este excomisario que hizo la propuesta puntual, sino que la finalidad es que la Fiscalía investigue a fondo esta posible red de corrupción. En un comunicado, las autoridades del ACES aseguraron que no tolerarán actos de corrupción y que colaborarán con la Fiscalía. Una vez publicada esta información, más ciudadanos denunciaron haber sido víctimas de cobros. La expuesta en este reportaje consta ya en una investigación desde agosto de este año. La autoridad que se escucha en estos audios fue separada de su cargo hace poco, pero en el contenido se hace mención a una posible estructura que tal vez sigue estando allí. El director ejecutivo algo tiene que publicar. Dayana Monroy, 24 horas. La polémica sigue siendo parte del Consejo de Participación Ciudadana, pues hoy se eligió a su vicepresidente en medio de la crítica de 2 consejeras. Hernán Ulloa fue oficializado como consejero. ¿Jura usted hacer respetar la Constitución, la ley orgánica del Consejo de Participación, las normativas, los reglamentos vigentes y defender los derechos de participación de los ecuatorianos y ecuatorianas? Sí, juro. Así, Sofía Almeida tomó posición oficialmente como presidenta del Consejo de Participación. Ella es la tercera en presidir esta institución en 1 año y 4 meses. Dice que su objetivo es la unidad. Hacer parte de una administración participativa, horizontal, incluyente y sobre todo transparente. A eso yo me comprometo. Esta primera sesión después de la destitución de Cristian Cruz fue de manera virtual y presencial, en la que incluso hubo algunos invitados. Aquí se dio la bienvenida a Hernán Ulloa, que tomó su lugar como consejero principal. Pondré toda mi experiencia al servicio de la institución y de la ciudadanía. Y una vez completo se aprestaron a elegir al vicepresidente. Este tema generó polémica, pues David Rosero mocionó a Francisco Bravo para el puesto. No puedo votar por el consejero Francisco Bravo, quien ha estado cogobernando con el destituido Cristian Cruz. Aparentemente, esta mayoría hoy pretende elegir como vicepresidente a quien fungió como abogado defensor del ahora destituido Cristian Cruz. Dejando a un lado todas las discrepancias, deposito mi confianza en el mencionado consejero Francisco Bravo.
Bravo obtuvo 5 votos a favor y así se convirtió en el vicepresidente del Consejo. Seguir en esa firme lucha contra la corrupción y la impunidad, fortaleciendo la participación ciudadana y el control social. Las fallas en el trámite parlamentario no faltaron, pues al finalizar la sesión se dieron cuenta de que nunca aprobaron el orden del día y por eso hubo una votación al final de esta sesión. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Pleno del CNE calificó al binomio de Alianza País después de que subsanara los requisitos faltantes, mientras que los binomios del Movimiento Amigo y Ecuatoriano Unido se suman a los que están en firme por certificación del Tribunal Contencioso Electoral. Una vez que este binomio subsanó requisitos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el informe técnico jurídico que valida la calificación de las candidaturas a presidente y vicepresidente de Alianza País. Procedió a subsanar a las observaciones realizadas. Que los candidatos cumplen con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para su inscripción. Mi voto a favor. A esto se suman las certificaciones del Tribunal Contencioso Electoral respecto a la no existencia de recursos en contra de los movimientos Amigo y Unión Ecuatoriana. De esta manera se suman a los binomios que están ya en firme. Ahora estos son: Democracia Sí, Izquierda Democrática, Creo Partido Social Cristiano, Movimiento Amigo y Movimiento Unión Ecuatoriana. Otras organizaciones políticas siguen subsanando requisitos y hay varias que todavía no tienen certificación del tribunal. Este viernes estaba previsto que el Pleno del CNE conociera el memorando de actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para el proceso electoral del 2021. Así constaba en el orden del día. Sin embargo, la consejera Estela Acero pidió no tratarlo. Sugiero que se saque del orden del día este punto. Por cuanto yo tengo algunas inquietudes, las voy a presentar por escrito y requiero que el área pertinente me responda también por escrito. Los documentos para ser aprobados por el Pleno requieren, según sus particularidades, del tiempo necesario que permita realizar un análisis responsable y pormenorizado. Así, este punto trascendental para las elecciones que se aproximan quedó aún pendiente a 4 meses del sufragio. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Continuamos con más noticias. Un nuevo conflicto minero busca solución en la Corte Constitucional. Esta vez se enfrenta el GAT de Cotacachi a la empresa nacional minera que tiene una concesión en el bosque protector de los Cedros en Imbabura. El próximo lunes habrá una audiencia. La minería, que se perfila como el segundo rubro de exportación del Ecuador en 2021, vuelve a enfrentar el tema del derecho al trabajo frente a la protección del medio ambiente. La Corte Constitucional tiene en sus manos, como proceso de revisión, una sentencia de segunda instancia de la Corte Provincial de Imbabura para dilucidar si cabe o no la explotación minera en el bosque protector Los Cedros de Cotacachi. Ellos pues indican que también deben haber restricciones a las actividades mineras en bosques protectores, entendiéndose que los bosques protectores son otra categoría ambiental y hay normativa especial. El alcalde de Cotacachi, Auqui Tituaña, que interpuso un recurso de protección para impedir la actividad minera en el bosque Los Cedros, no quiso pronunciarse. Pero este abogado ambientalista sostiene algunos de los argumentos que utiliza para oponerse a los trabajos de exploración minera que ya inició una empresa canadiense asociada con la empresa nacional minera. La grave preocupación y la grave contradicción que existe. ¿Por qué? Porque los minerales los sacan difuminadamente en vetas, en una u otra ley mineral donde están las montañas. Pero sucede que ahí también están las nacientes de agua. Hay organizaciones ambientalistas que se adhieren a este punto de vista y otras organizaciones y personas que creen que constitucionalmente no está prohibida la minería en bosques protectores con todos los recaudos ambientales. Nos pronunciamos claramente que no queríamos actividad minera en cualquiera de sus fases, en áreas protegidas, en zonas intangibles y zonas urbanas. Y los bosques protectores y la vegetación protectora no es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este lunes 19 de octubre, el juez constitucional sustanciador de esta causa, Agustín Grijalva, ha convocado a una audiencia para escuchar a las partes enfrentadas. Los GATs municipales tienen ciertas atribuciones, pero entre esas atribuciones no está
el establecer dónde se puede ejercer una actividad económica o otra, como podría ser la minería. Alojan toneladas de desechos tóxicos. Esas piscinas de relave quedan en el país, quedan en el territorio de por vida. El fallo de la Corte Constitucional sobre este tema es fundamental, pues generará un precedente a favor o en contra de la explotación minera en bosques protectores que se aplicará en casos similares. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Comité del Premio Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. En el equipo galardonado está una ecuatoriana, una ecuatoriana que dirige el Programa de Alimentación Escolar. Veamos. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas contribuye a la lucha contra el hambre en el mundo y también busca mejorar las condiciones en las zonas de guerra y conflicto. Por esto, este año ganaron el Nobel de la Paz y en el equipo está una ecuatoriana, Carmen Burbano de Lara, que nos contó acerca del programa desde Roma. Para todos que formamos parte del Programa Mundial de Alimentos es un orgullo muy grande, porque nuestro trabajo y reconocimiento que se ha hecho al tema del hambre. Carmen forma parte del programa de alimentación escolar desde el 2004 y desde hace 2 años está en Roma dirigiendo la división encargada de conducir acciones para la alimentación de los niños en edad escolar. Tengo sede acá en Roma, donde está la sede del programa. Trabajo con un equipo global y asistimos a más o menos 17 millones de niños al año en unos 60 y pico de países. En este tiempo ha acumulado vivencias y aprendizaje. Nosotros estamos apoyando con alimentación escolar a niños que han sido desplazados y han sido afectados por la violencia. Y entonces ahí en una visita en Alepo pude hablar con muchos niños que me decían que querían ser doctores porque querían aprender a sanar al mundo. Y eso me tocó mucho. En la lucha por erradicar el hambre, les preocupa la situación en América Latina debido a la pandemia, que afectó especialmente a millones de niños. En este momento nuestros cálculos es que son que en la región más o menos 80 millones de niños en edad escolar tuvieron problemas de acceso a alimentos porque sus escuelas estaban cerradas y los programas de alimentación escolar naturalmente se tuvieron que descontinuar. Y debido a la pandemia, en diciembre será una pequeña comisión del programa del que forma parte la que acudirá a Oslo a recibir el premio. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El aumento de robos y muertes violentas en 3 cantones de la provincia del Guayas demanda de mayor atención de las autoridades. El Ministerio de Gobierno asignó a 2 generales de la policía para que se encarguen de la seguridad en Guayaquil, Durán y San Borondón. Esto ocurrió en las calles Luque y Boyacá. Con la luz roja del semáforo, los vehículos se detienen y entonces aparecen 2 hombres en escena. Ambos rodean a este carro blanco. Uno apunta con un arma de frente y el otro se acerca a la ventana del conductor. Segundos después, va del lado del copiloto, mete la mano por la ventana y ambos se alejan sin mayor apuro. El hecho parecería uno más de los que a diario ocurren en los semáforos de la ciudad. Sin embargo, llama la atención la audacia con la que actuaron los delincuentes, puesto que el robo sucedió a pocos metros de la zona bancaria. En teoría, una de las zonas más seguras de Guayaquil. Pero los robos no son el único problema. A esto se suman las muertes violentas. En lo que va del año, en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, se han reportado más de 278 muertes violentas, 80 casos más que durante el 2019. El hecho más reciente ocurrió la tarde de este viernes en las calles Capitán Nájera entre la 17 y 18. 2 hombres fueron acribillados al interior de un vehículo. De ahí que desde el Ministerio del Interior se articuló un plan a asignar a 2 generales de la policía para que vigilen la ciudad. El general César Zapata asumirá la comandancia de la zona 8, mientras que el actual comandante Víctor Arauz dirigirá labores de inteligencia. Vamos a fortalecer la presencia, pero no solo la presencia, sino la estrategia policial en la ciudad y en la provincia. Arauz da detalles de su nueva competencia. Y voy a articular toda la investigación del tema antinarcóticos, del tema policía judicial, del tema DINASET, encaminados a apoyar la gestión en este caso de la zona 8. La Subdirección Nacional de Investigaciones está dentro de la estructura orgánica de la policía y por la complejidad de la zona tendrá su sede en Guayaquil. Y direccionado, como le digo, a la lucha del narcotráfico, de la delincuencia organizada y que todo esto degenera en una violencia criminal preocupante. Para la zona 5, que comprende los 22 cantones restantes de la provincia, se designará un general en las próximas horas. Joana Ramos, 24 horas. La pandemia del coronavirus aceleró la transformación digital del sistema financiero nacional.
Solo en el primer trimestre de este año las transacciones en línea se incrementaron en un 26%, según la Asociación de Bancos Privados. Esta antes de la pandemia era la única manera en que muchos hacían sus pagos, retiros, depósitos y transferencias. De hecho, las estadísticas revelan que apenas 4 de cada 10 transacciones eran digitales. Es decir, se hacían en páginas web o en aplicaciones de celulares. Pero cuando las aglomeraciones con la llegada del coronavirus empezaron a representar un peligro para la vida, la banca telemática ganó cabida. En marzo, abril e incluso mayo, los bancos pusieron a disposición de la ciudadanía canales electrónicos, digitales, que les permitió a las personas y los clientes dejar de depender de tener que ir a una agencia bancaria. El COVID aceleró la transformación digital en el sistema financiero nacional. Según los últimos datos publicados por la Asociación de Bancos, las transacciones bancarias realizadas en canales digitales se incrementaron en un 26% durante el primer semestre de la pandemia. Y con el confinamiento, las transacciones en agencias físicas se redujeron en un 39%. No hubo una reducción del número de transacciones en el Ecuador, pero sí hubo un cambio de la composición. Más transacciones digitales y menos transacciones físicas. Hay entidades que tienen mayor acogida en el campo digital, como el Banco Pichincha. El 70% de las operaciones que sus clientes realizan actualmente se hacen en línea. Teníamos 600,000 clientes de nuestra banca móvil. Actualmente llegamos ya al 1,000,000 de clientes. Por otro lado, también nuestra banca web pasamos de más o menos 900,000 clientes a 1.4 millones de clientes activos. Y eso se debe al empeño en volver más sencillos y funcionales los canales virtuales. Creemos que estamos atendiendo a necesidades puntuales específicas de nuestros clientes. Entre las transacciones que los clientes más realizan están las transferencias directas e interbancarias, los pagos de servicios básicos y los de tarjetas de crédito. Y lógicamente el tema de consulta, que un cliente puede entrar, ingresar y ver sus saldos, movimientos y estado de su cuenta. Incluso varios bancos en Ecuador ya ofrecen la posibilidad de pedir certificados bancarios a través de una aplicación móvil. Permite ahorrar tiempo y evitar sobreexponerse al COVID-19. Luisa María Heredia, 24 horas. La pandemia podría llevar a 150 millones de personas a la pobreza extrema en todo el mundo. En nuestro país, los más afectados serían los niños. Esto podría traducirse en un aumento en la desnutrición infantil y deserción escolar si no hay políticas públicas correctas. La estimación la hace el Banco Mundial. El organismo estima que 115 millones de personas a causa de la pandemia caerían en la pobreza extrema en el mundo. En el caso de Ecuador, consideran que podría existir un incremento del 6% en la pobreza. Pasaría del 25% en el 2019 al 31%. Pero ¿quiénes serían los primeros y más perjudicados? Serían los niños. Estas cifras van a verse reflejadas, por ejemplo, en el aumento de la desnutrición infantil y la deserción escolar. Y ahora, por ejemplo, no hay los procesos, o se han descuidado por la crisis, los procesos de atención, control del embarazo. Hay un grupo que son los niños, que es una población muy vulnerable, que van a ser los más afectados. Esa es la primera línea roja, digamos, en la cual yo no veo que haya una preocupación adecuada. Y si bien CEPAL lo ha calificado como la crisis más fuerte de los últimos 100 años a nivel mundial, los países podrían reducir el impacto. Lo que puede marcar la diferencia es el tipo de política pública que se haga para contrarrestar estos efectos nocivos para la crisis, ¿no? El problema es que Ecuador se encuentra en medio de ajustes fiscales. Ha sido absolutamente irracional, sin proteger a los sectores más importantes, a los sectores más vulnerables. Por ponerle un ejemplo, ¿no? El hecho de haber eliminado en temas educacionales todos los programas de educación inicial es una barbaridad en términos de política pública. A estas alturas, sostiene, ya ni siquiera es importante preocuparse por la calidad de servicios públicos, pues incluso la cobertura está en riesgo. Dayana Monroy, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar de un tema muy nuevo y muy interesante. El famoso coronavirus de larga duración o long COVID. He visto que meses después de la infección con SARS-CoV-2, algunas personas todavía luchan con la famosa fatiga aplastante que queda después de la infección por COVID. La gente queda muchas veces con daño pulmonar y otros síntomas de COVID-19 que lo hemos denominado como COVID prolongado, COVID largo o long COVID.
Los médicos ahora están preocupados porque la pandemia lleva en aumento significativo a las personas que luchan normalmente contra esta afección a tener afecciones crónicas e inclusive discapacidades duraderas. Debido a que esta enfermedad es tan nueva, nadie sabe todavía cuáles serán los impactos a largo plazo. Sin embargo, es probable que, aparte del daño y de los efectos que nosotros tenemos a nivel pulmonar, pues sabemos que las personas que estuvieron lamentablemente en terapia intensiva tienen efectos denominados a consecuencia de la UCI. Estos efectos, que son la intubación mecánica y otros procesos que pueden ser como estar acostado mucho tiempo, pueden persistir y causar molestias por mucho tiempo. Sin embargo, el virus puede también causar daños que se permanezcan por mucho más tiempo en el cuerpo y se cronifiquen. Algunas investigaciones, por ejemplo, refieren que estos coronavirus y otros virus también pueden generar múltiples daños en diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, es sorprendente que algunas personas con infecciones graves pueden experimentar daños a largo plazo, no solo en sus pulmones, sino también, por ejemplo, en el corazón, el sistema inmunológico, el cerebro y otros sitios. Estos efectos duraderos, que son principalmente pulmonares, pueden tardar mucho tiempo en desaparecer. Todavía no sabemos cuánto, pero podrían ser inclusive meses o tal vez años. En un estudio publicado en agosto, se hizo el seguimiento a personas que habían sido hospitalizadas y se descubrió que incluso un mes después del alta, más del 70% informaba falta de aire, esa sensación de disnea, y un 13.5% seguía usando oxígeno en su casa. Esta fatiga crónica, uno de los efectos a largo plazo más insidiosos de la COVID-19, es el menos comprendido. Esta fatiga dura mucho tiempo y no se sabe todavía las razones. Puede durar inclusive 9 meses, que es lo que vamos de pandemia hasta ahora. Estos pacientes informan que tienen agotamiento, malestar paralizante y después, obviamente, de este virus pueden tener sensaciones inclusive de fatiga cerebral. Es importante entender que tenemos que cuidarnos para prevenir estos efectos a largo plazo y que nosotros nos compliquemos saturando los sistemas sanitarios por mucho más tiempo. Nos vemos en el siguiente programa de Por Tu Salud. Salud, con el auspicio de